la cantidad de átomos de carbono en la muestra, en lugar de usar acá el número de Avogadro, teníamos que usar una molécula, porque era así. Ok. Era porque era con pues yo creí que era porque era con un determinado cantidad de átomos. Si hubiera sido con toda la muestra, si hubiera sido el número de Avogadro, pero no estoy segura. Vamos a abrir la práctica. Profe, lo mío es un toque más simple. Ok, dígame. Es que yo no recibí el resultado del quiz. Ok. No sé si fue por mi correo o no sé, la verdad. Vamos. Ahora se lo vuelvo a enviar. Cualquier cosa le póngame, si no, por WhatsApp otra vez el correo suyo, por ejemplo. Los otros sí le han estado llegando. Bueno, el correo del... Sí, me llegaron las prácticas y lo otro, pero el resultado no me llegó. Voy a chequearlo entonces. Pura vida, Dylan, gracias. Ok, gracias. Ok. Ok, Javier, dígame. Yo lo que tengo es una consulta que no me acuerdo cómo hacerlo. ¿Cómo era lo de los números de oxidación? Como la última pregunta del quiz. No recuerdo cómo se hacía eso. Otra vez, Javier, perdón. Profe, ¿qué será? ¿Cómo era que se sacaban los números de oxidación? Última pregunta del quiz. Ok, ya lo explicamos entonces. Profe, era la práctica 3, perdón. De la 3. Okay. Sí. Profe, es que tampoco sé levantar la mano. XD. También podría ser como un repaso del cuadro en la práctica 2 donde está el símbolo, el número de protones, el de neutrones, el de electrones y el másico. Okay, Habían que hacer unas cuestiones ahí raras para ver el resultado. Ok, ahora hacemos un repaso rápido. Gracias. Ok, ahí tenemos la práctica. La pregunta que nos dice Melanie es esta, la 3. Tenemos el ácido ascórbico. Entonces, tenemos una muestra de 7.22 gramos de ácido ascórbico y aquí tenemos la fórmula química también, que esto va a ser muy importante. Entonces, nos solicitan primeramente calcular la cantidad de moles del ácido ascórbico. Para pasar esta masa a moles, lo que ocupamos es la masa molar. Entonces, calculamos acá la masa molar y hacemos una conversión. 7.22 dividido entre la masa molar por un mol es igual a 0.041 moles. Entonces ya tenemos los moles de ácido ascórbico. Lo que nos dice Melanie es aquí en la parte C, pero vamos también a ver la parte B. ¿Cómo calculamos moléculas de ácido ascórbico? Para las moléculas, recuerden que utilizamos el número de Avogadro. Entonces, esto lo podemos hacer a partir de los moles o a partir de la masa. Las dos conversiones son válidas. Aquí en la resolución lo hacemos a partir de los moles. Moles multiplicado por el número de Avogadro me va a dar el número de moléculas del ácido ascórbico en este caso. Y en la última pregunta nos dicen cuál es la cantidad de átomos de carbono que hay en la muestra. Entonces, acá los átomos de carbono van a estar relacionados con esta fórmula química que nos dan al principio. El detalle es que tenemos esta cantidad de moléculas, 2.47 por 10 a la 22 moléculas de ácido ascórbico. Y en cada molécula de ácido ascórbico, eso es lo que me dice la fórmula química, tenemos 6 átomos de carbono. Entonces, para hacer esa conversión, nosotros decimos, tenemos 2.47 por 10 a la 22 moléculas del ácido ascórbico. Y en una molécula de ácido ascórbico, para el factor de conversión, tenemos 6 átomos de carbono. Entonces, a la hora de multiplicar eso, moléculas se cancelan con moléculas y obtenemos todo en términos de átomos de carbono. Entonces, cuando les pidan la cantidad de átomos de un elemento específico de una fórmula química,
lo que tenemos que hacer es usar la fórmula química y los subíndices para identificar entonces cuántos átomos tenemos del elemento dentro de la fórmula química. Así es como lo trabajamos. Entonces, ¿quedó claro, Melanie? En el caso que fuera o sea, todos los átomos del ácido ascórbico, igual utilizaría que es una molécula, perdón. Perdón, otra vez, Melanie, se le cortó un poquito. Que si o sea, si en vez de hacer que me pidieran 6 átomos, los átomos de carbono, si me pidieran todos los átomos del ácido ascórbico, igual usaría una molécula, o sea, la relación. Sí, pero tendríamos que hacer 3 conversiones. Entonces, una conversión para carbono, una conversión para hidrógeno y una para oxígeno. Si nos piden todos los átomos de todos los elementos. Pero igual utilizamos siempre 2.47 por 10 a la 22 moléculas. Eso sí. ¿Listo, Melanie? Sí, gracias. Con gusto. Julio, dígame. Profe, una pregunta. Es que, bueno, ahora aprovechando que está en esa archivo, en la pregunta 6 dice que hay que sacarlo en la fórmula empírica y molecular de una sustancia. En el solucionario dice que, por ejemplo, usted lo hizo a partir, suponiendo que era, me imagino que fue unos 100 gramos, es que la verdad no entendí. Yo lo hice diferente y me dio el mismo resultado, pero no sé si es que, por ejemplo, usted lo supuso que eran 100 gramos. Yo lo hice a partir de los 230 de la masa molar, o sea, suponiendo que son 230 gramos por mol. Entonces yo lo hice así y me dio igual, pero no sé si es que lo hice mal y me dio bien por suerte o fue, no sé, la verdad. Habría que ver bien el procedimiento, Julio. Puede ser que le haya dado bien a partir de la masa molecular. No sé si lo que hizo fue sacar la masa molecular y multiplicarlo por los porcentajes y trabajar con esas masas. Si usted hizo así, exacto, eso fue lo que, de hecho. Ok, perfecto, no hay problema. Así el resultado está bien. Okay. Básicamente la masa que nosotros subimos al principio no importa. O sea, nosotros podemos tomar 230, podemos tomar 100, podemos tomar 10. Lo importante es que usted suponga una masa para trabajar, ¿verdad? Para poder sacar esos porcentajes. Pero con cualquier masa de inicio, el cálculo debería darnos correcto al final. ¿Por qué utilizamos 100? Porque es el valor más sencillo de utilizar en términos de porcentaje. Porque si tomamos 100 gramos de muestra, automáticamente estos porcentajes se vuelven masas. Entonces, ya sabemos que en 100 gramos de muestra hay 62.58 gramos de carbono, 9.63 gramos de hidrógeno y 27.79 de oxígeno. Entonces, es una manera de agilizar, por así decirlo, el procedimiento, pero realmente la muestra que nosotros supongamos no nos va a afectar. Entonces, sí, podemos trabajar con cualquier. Perfecto. Muchas gracias, profe. Ok, chicos, por cierto, es posible que la sesión nos cierre porque no sé por qué nos suma ahora, solo está dejando los 40 minutos, antes nos estaba dejando más tiempo. Entonces, cualquier cosa, si se cierra la sesión, yo les comparto otra sesión para que continuemos. Voy a terminar de ver estas dudas y luego trabajamos lo que me pidió Javier y lo que me pidió Brad. Dígame, Oscar. Bueno, lo mío era sobre una pregunta de la ley de las proporciones definidas, de la ley de la conservación de la materia. Ok. Digamos, yo estaba haciendo un ejercicio en el cual me decían la masa del compuesto, ya del producto, pero no me decían cuál era el compuesto, pero sí me dan los reactivos. O sea, no sé, agua y dióxido de carbono. Y también me dan las masas de esos reactivos. Entonces, ¿verdad que si yo saco un elemento de los reactivos, digamos, me interesa saber cuál es hidrógeno del agua, esa va a ser la masa de hidrógeno del reactivo, del compuesto, ¿me explico? Exactamente, exactamente. Sí. Porque tiene que haber la misma masa de hidrógeno que había en los reactivos, tiene que estar en los productos. Entonces, si usted saca la masa de hidrógeno que había en los reactivos, automáticamente ya sabe cuál es la masa de hidrógeno de los productos. Y otra cosa, digamos, ahora si me interesa sacar el oxígeno del agua y del dióxido de carbono, lo que tengo que hacer es sacarlos individualmente y luego sumarlos para saber el oxígeno del compuesto, o es diferente. Lo que le piden es cuánto oxígeno hay en el compuesto. Así es. Ok, lo hace así. Entonces,
Calcula cuánta masa corresponde al oxígeno en la primera especie de los reactivos y luego en la segunda especie de los reactivos. Y la suma va a ser entonces cuánto oxígeno hay en los compuestos. Ok, excelente. Pruebe. Listo. Brandon, por ahí vi que levantó la mano. Profe, para el balanceo de ecuaciones, tengo una duda. Sí. El coeficiente geométrico se tiene que multiplicar por el subíndice para poder hacer El coeficiente geométrico se puede multiplicar por su índice. En el caso de que esté haciendo qué con la ecuación. para poder balancearlo. Para poder balancearlo. Sí, claro. El coeficiente estequiométrico se multiplica por el subíndice y eso es lo que nos da en total cuántos moles o cuántos átomos tenemos de cada uno de los elementos. Entonces sí, hay que multiplicarlo por los subíndices. Ah, ok, gracias. Ok. Vamos a ver esos dos aspectos que nos mencionaba. Una pregunta. Sí, Melanie. En esto que, digamos, en problemas de que estaba la pizarra, siempre, digamos, aquí los resultados, yo sé que lo que hizo aquí multiplicarlo por 2 porque me ocupo que me dé un número entero para la fórmula empírica. Bueno, perdón, Melanie, ¿otra Siempre, vez? digamos, yo sé que aquí lo está multiplicando porque ocupa que le dé números, 5,53 ocupa que le dé un número entero porque es para la fórmula empírica. Y siempre, digamos, todos estos todos los resultados se tienen que multiplicar por el mismo número o puede ser por diferentes. No, todos se tienen que multiplicar por el mismo número. Para que sea una relación, ¿verdad? Exactamente, para que la relación se mantenga. Entonces sí, tenemos que multiplicar todo por el mismo número, en ese caso. Gracias. Con gusto. Ok. Ahora, chicos, vamos a ver entonces eso que nos solicitaba Javier y Brad. Ok, entonces, Javier me preguntaba por los estados de oxidación. Entonces, no recuerdo cuáles eran las sustancias del quiz. ¿Qué teníamos por ahí? ¿Alguno de ustedes que me lo recuerden, chicos, por favor? Nadie tiene el quiz ahí a mano, chicos. Voy, estoy yendo a buscar. Ok. H2SO3 era 1 Ok. Esos. y marcaba S, el azufre. H2SO3. Bueno, vamos a trabajar ese. Habían que encontrar el azufre. Ok, perfecto. Entonces, cuando teníamos un caso como este, donde tenemos que identificar el estado de oxidación de uno de los elementos, en este caso el programa nos pedía el estado de oxidación del azufre. Entonces nosotros tenemos que montar una pequeña ecuación matemática a partir de los datos que podamos sacar para esos elementos. Por ejemplo, sabemos que el hidrógeno es una especie que es fácil de identificar su estado de oxidación porque según las reglas que nosotros vimos de estado de oxidación, el hidrógeno le gusta tener generalmente una carga de más 1. Entonces ya sabemos cuál es la carga del hidrógeno. En el caso del oxígeno, la carga del oxígeno generalmente es -2, casi todo el tiempo. Entonces ya tenemos el estado de oxidación de dos de los elementos, hidrógeno y oxígeno. Realmente el único elemento que no conocemos en el estado de oxidación, que es lo que nos pide el problema, es el azufre. Entonces, para poder identificar el estado de oxidación del azufre, vamos a montar una pequeña ecuación. La idea de la ecuación matemática que tenemos que usar es la siguiente. Nosotros vamos a tomar el estado de oxidación, EO significa estado de oxidación, del elemento 1, lo vamos a multiplicar por el subíndice que tiene la especie en la fórmula. Y hacemos ese cálculo para todos los elementos que tengamos en la fórmula química. Entonces, le sumamos el elemento 2 multiplicado por su subíndice
Y todo eso sumado, para todos los elementos nos tiene que dar la carga global de la especie. ¿Qué es la carga global? La carga que va a tener la especie aquí en la esquina superior derecha. Entonces, esta especie, que es un compuesto neutro, no tiene ningún tipo de carga aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar a 0. Entonces, vamos montando esa ecuación para todos los elementos que nos solicitan. Entonces, tendríamos, primeramente, para el hidrógeno, tendríamos acá un cálculo que sería más 1, o 1 positivo, multiplicado por el subíndice, que es un subíndice de 2. Esto es el hidrógeno. Luego le vamos a sumar el azufre. La carga del azufre o el estado de oxidación no lo sabemos, entonces lo vamos a dejar como una variable X. Y eso lo multiplicamos por 1, que es el subíndice que tiene el azufre, y a esto le vamos a sumar los datos para el oxígeno. Y en el caso del oxígeno sería menos 2 el estado de oxidación multiplicado por 3 átomos de oxígeno que tenemos ahí en esa fórmula. Y todo eso, como decíamos, va a ser igual a la carga global de la especie. En este caso, la carga global es 0. Desarrollamos eso. Tendríamos 2 más X menos 6. Y eso es igual a 0. Despejamos. Profe, yo hace rato estoy, lo que pasa es que me cambié de dispositivo. Ok, está bien, Alejandra. Igual me parece que se nos va a cerrar la sesión, entonces ya casi les vuelvo a mandar un enlace para que retomemos. Bueno. Profe, una Y, pregunta, ¿cómo? a ver, ¿quién me preguntó? Mela, yo. Sí, dígame. ¿Cómo saco la carga global? La carga global nos la da la fórmula química. Si ustedes toman la fórmula química y no tienen ningún número aquí a la derecha, es una carga global de 0. Si tenemos una especie como, por ejemplo, SO3 menos 2, la carga global de la especie sería esta, menos 2. Así sabemos cuál es la carga global de la especie. Entonces, 6 menos 2, esto sería igual a 4. Entonces, así teníamos que hacer el cálculo para cada uno de esos casos. Entonces, chicos, no sé si le quedó claro, Javier. Sí, muchas gracias. Ok, entonces, chicos, yo creo que ya ahorita se nos cierra la sesión, entonces cualquier cosa para que no se asusten, yo ahorita les vuelvo a mandar un enlace para la reunión. Profe, y la duda que yo tenía del cuadro Sí, ahí ya cuadro tengo de la pendiente. práctica. Ah, bueno. Voy, chicos. Ok, vamos por partes. Ok. Esas dos son especies distintas, que es lo que me pregunta Oscar. Esta aquí arriba es el hidrógeno sulfato. Y la de abajo es el ácido sulfúrico. ¿Cómo las diferenciamos? Primeramente, ya el nombre nos da una pista. Esta primera especie tiene nombre de anión, porque termina en ato. Entonces, ya sabemos que esta especie no es un compuesto químico, es un anión. Entonces, debería tener una carga. Si pensamos en la fórmula química, la manera de diferenciarlo es con la carga. De hecho, el ácido sulfúrico es un compuesto, entonces los compuestos siempre tienen carga global de 0.
el sulfato, el hidrógeno sulfato, va a tener una carga de -1, entonces es un polianión. Entonces ahí están las dos diferencias básicas para diferenciar esas dos especies. Si vemos la fórmula, nos fijamos en la carga. Si vemos el nombre, nos fijamos en si es un nombre de un compuesto químico o de un polianión. Ok, por ahí vi que Dylan había levantado la mano, me parece. Dylan. No, profe, fue hace rato, cuando leí lo del quiz. Ah, ok, perfecto. Ok, y quedaba a ver entonces lo del cuadro que nos había dicho Brad. Entonces, vamos a abrir mejor. Ok. Ok, chicos. Entonces, por ahí hablábamos del cuadro de las especies químicas. Los cuadros como estos. Ustedes ahí para resolver lo único que ocupan es la tabla periódica. Entonces, a partir de cualquier información que nos dé la tabla, nosotros vamos a hacer relaciones en la tabla periódica para sacar las cantidades de protones, neutrones y electrones que ocupamos. Lo que siempre tienen que buscar ustedes, chicos, aquí para ubicarse es el número de Z. En este cuadro no tenemos el número de Z como una columna como tal, pero el número de Z va a ser igual al número de protones. Tenemos eso para todas las especies. Entonces, Z aquí era igual al número de protones. Y también tenemos que el Z, en el caso de especies que son neutras, entonces el Z también es igual al número de electrones. Recordemos, una especie neutra es aquella que no presenta carga en la fórmula química. Además de eso, tenemos también entonces neutrones, los sacamos con la fórmula química que es A menos Z, número másico. ¿Y qué sacamos de la tabla periódica? Z es el número más pequeño que acompaña al símbolo del elemento en la tabla periódica y A es el número más grande que acompaña el elemento. Entonces siempre van a tener un número arriba, un número abajo. El número más pequeño es Z, el número más grande es A. Otra manera en que los pueden diferenciar es Z siempre es un número entero, A es generalmente un número con decimales. Ok. Entonces, veamos un par de casos de la tabla. Teníamos el bromo. Podemos irnos acá al símbolo del elemento. En este caso ni siquiera ocupábamos la tabla periódica. Nos dice que el bromo tiene un Z de 35 y un A de 80. Entonces, Profe, número de protones. Sí, Verónica. una pregunta, ¿verdad que el cloro era el único que se usaba con decimales? Digamos, se usaba el número, todo el número. Sí, pero en estas tablas, Verónica, igual lo vamos a usar como número entero. Ok, está bien. Porque aquí lo usamos solamente para números de neutrones y los neutrones siempre son enteros. Pero para cálculos estequiométricos sí usamos el valor de cloro como 35.5. Ok, gracias. Melanie, levanta la mano.
Sí, no, me equivoqué. No, profe. Entonces, a partir de aquí sacamos 35 es igual al Z, entonces 35 protones es lo que tenemos en ese átomo. Siempre busquen este número de primero, chicos, número de protones o el número de Z. Ya con eso nos movemos. El número de electrones es igual al número de protones, entonces 35 y 35. El número de neutrones es A menos Z, entonces 80 menos 35 va a ser igual a 45. Y aquí tenemos el número másico de 80. Entonces, esas son las dos fórmulas que ustedes ocupan para calcular estos cuadros. Z es igual al número de protones y número de neutrones es igual a A menos Z. Con eso nos la jugamos. Veamos otro caso como este del fósforo. En el caso del fósforo, no nos daban el Z, pero nos daban electrones 15 y número másico 31. Entonces, sabemos que el número de electrones Z en estos casos es igual al número de protones. Entonces, 15 protones nos lleva al elemento fósforo. Entonces ahí tenemos 15, 15. El número de neutrones sería A menos Z, 31 menos 15, ahí tenemos 16. Podemos ver qué pasa con una especie con carga, por ejemplo el bario más 2. Buscamos en la tabla el bario tiene un Z de 56, ahí están los protones, y tiene un 137 de A, ahí está el número másico. Los neutrones se calculan igual, A menos Z, 137 menos 56 son 81. Y luego, los electrones, ahí es donde tenemos que tener cuidado con las especies que tienen carga, con los electrones. Bario más 2 quiere decir que él tiene 2 protones adicionales en lugar de neutrones, o sea, tiene 2 cargas positivas más que de cargas negativas. Entonces, eso solo se logra si nosotros perdemos electrones. Entonces, al perder electrones, yo paso de tener 56 electrones en la especie neutra a tener 54 porque tenemos una carga positiva de más 2. Entonces quedan 54 electrones acá en este lado. ¿Qué pasa con una especie como el selenio que tiene carga negativa? Aquí más bien vamos a sumar esos 2 electrones. Entonces, si el Z era 34, ahora el Z va a ser 36. Por ahí, Oscar, levantó la mano. Sí, profe. Es que cuando yo estaba haciendo ese ejercicio, de hecho, cuando estaba haciendo la parte de fósforo, yo doy un toque con la parte de electrones, porque los electrones pasan cambiando, pueden ser que vayan variando dependiendo de la carga. Entonces, en la misma cantidad de electrones no significa que la misma cantidad de protones, ¿verdad? No necesariamente, tenemos que tener cuidado. Ajá. Pero para eso se les daba también el número másico, para que ustedes confirmaran. Si ustedes encontraban que el elemento con Z15 tiene un número másico de 31, entonces sí pueden asegurar que debe tratarse posiblemente del fósforo. Entonces así es un poco, pero realmente, como yo les decía en clases, el número de electrones no siempre es una buena guía, porque puede variar. Entonces, lo mejor es siempre buscar el Z de primero y a partir de ahí empezar a movernos. Javier. Los archivos que están en el aula virtual tienen con esas respuestas o es un archivo especial que usted tiene, bueno, que está presente Este en la archivo llamada. yo se los pasé al correo. No sé si se los subí al aula virtual, pero si no se los subí al aula virtual, se los subo al aula virtual también para que los tengan. Pero esto yo se los envío a ustedes. Ahora me fijo, a ver si los subí. No, No los subí, entonces se los subo al aula virtual. profe, A ver, ¿quién? Mario, dígame. Neutrones es másico menos atómico, ¿verdad? Exactamente, másico menos atómico. Ah, bueno, gracias. Ok. Ok, chicos, ¿más dudas? Pero ¿no tendrá por ahí algún problema de reactivo limitante o de esos para que lo haga? Yo qué sé. ¿Quién me habló? Aquí. Quizás tendrá por ahí algún problema de reactivo limitante o algo, no sé, para que lo haga. De reactivo limitante. Bueno, vamos a tratar uno de reactivo limitante muy rápido. Ay, sí, por favor. Vamos a ver un reactivo limitante sí, rápidamente. Calcular el exceso, digamos, el restante que no se utilizó. Ok. De ahí veamos uno de los que tenemos acá en... Bueno, voy a tomar uno del libro. Lo que queremos es calcular el exceso.
Ok. Ok, chicos, vamos a resolver el problema. Está en la página 111 del libro. Es el ejercicio 3,83. Para que lo busquen y se fijen bien en cuál es el ejercicio. Entonces, ahí tenemos una reacción química entre monóxido de nitrógeno y oxígeno para producir dióxido de nitrógeno. Y dice que en un experimento se mezclaron se mezclaron 0.886 moles de el monóxido de nitrógeno con 0.503 moles de oxígeno. Entonces, vamos a calcular cuál es el reactivo limitante. Nos dicen también cuáles son los moles de monóxido de nitrógeno producidos y vamos a agregar ahí, que es lo que ustedes están interesados también en saber, cómo calculamos cuánto quedó en exceso de la otra especie. Entonces, recordemos que para calcular el reactivo limitante, lo que tengo que hacer es un cálculo donde voy a hacer la determinación del reactivo limitante. Recuerden que el reactivo limitante es la especie que se consume primero en un proceso y por ende va a ser la especie que nos genera la menor cantidad posible de producto. Entonces lo que nosotros hacemos es calcular cuánto producto se formaría a partir de las dos especies en casos independientes y luego la especie que me produzca la menor cantidad de producto es el reactivo limitante. Entonces yo hago un cálculo para calcular cuánto NO2 se produce a partir de el primer reactivo que es el NO. Entonces yo tomo estos moles, 0.886. Recuerden que estos problemas siempre se tienen que trabajar en términos de moles. Si nosotros empezamos aquí con masas, lo primero que tenemos que hacer es pasar las masas a moles. Pero bueno, ya aquí el problema nos da moles. Entonces, multiplicamos por y colocamos un factor de conversión para convertir estos moles de NO a moles de NO2. Recordemos que ese factor de conversión lo hacemos con los coeficientes estequiométricos de la fórmula. Entonces la fórmula me dice que 2 moles del monóxido de nitrógeno producen 2 moles del dióxido de nitrógeno. Y esos moles son, entonces, los coeficientes estequiométricos de la fórmula. Entonces esto nos dice que el resultado sería 0.886 moles de NO2. Eso es lo que se produce. Listo para ese primer cálculo. Vamos a hacer el mismo cálculo pero con oxígeno. El NO2 a partir del oxígeno. Y en este caso teníamos 0.503 moles de oxígeno. Lo vamos a multiplicar por un factor de conversión. Tenemos, según la fórmula, 1 mol de oxígeno es necesario para producir 2 moles del dióxido de nitrógeno. Entonces, esto sería 1. Vamos a ver cuánto. 0.06, 1.006. Una pregunta, profe. Sí. ¿Y aquí qué pasa con las cifras significativas y eso?
Bueno, en el caso, o sea, lo que nosotros deberíamos hacer en este caso es igual mantener las cifras. Por ejemplo, el primer resultado lo vimos con 3 cifras porque el valor tenía 3 cifras, ¿verdad? Y según las reglas de multiplicación mantenemos la cantidad de cifras significativas. Aquí tenemos 3 cifras, entonces deberíamos también mantener aquí 3 cifras. 1.01, ahí sería con 3 cifras, moles de N2. Entonces, vemos que el oxígeno nos está produciendo una mayor cantidad de producto que el monóxido de nitrógeno. Entonces, el reactivo limitante realmente acá es el monóxido de nitrógeno. Ese es el reactivo limitante. Sí, dígame. Vieras que yo tengo una pregunta, pero no es sobre eso, es igual sobre cifras significativas. Es que, bueno, no sé si lo hago más tarde. Ahora la dejamos para el final, Alejandro. Cuando terminemos Ah, ok, sí. lo vemos. Bueno. Ok. Ok, chicos, entonces, esa primera parte que es la determinación del reactivo limitante, ¿tienen alguna duda de qué fue lo que hicimos ahí? ¿Todo está claro? Vean que a partir de esto, ya con ese mismo cálculo de reactivo limitante, ya calculamos la respuesta de la parte B, que es cuántos moles de N2 se producen. Entonces aquí se producen 0.886 moles de N2. Entonces ya con eso resolvemos el problema. Ok. Entonces, chicos. ¿Sí? ¿Quién me habla? Erika, Dígame, Erika. si ahí me pidieran el rendimiento, digamos, si me pidieran preguntaran el rendimiento teórico es igual al valor del reactivo limitante. Sí, eso que calculamos ahí es el rendimiento teórico. Ok. Siempre lo que nosotros calculamos aquí en cálculo matemático son rendimientos teóricos. Entonces, ese valor, 0.886, es el rendimiento teórico. Ya está calculado. Ok, entonces. Okay. Profe, como un nivel así es que tienen el examen. ¿O es más? Sí, tiene un nivel así. Fíjense también en la práctica, porque la práctica también te da un nivel parecido. Lógicamente hay, bueno, tal vez alguno que otro problema un poco más complicadito que esto, ¿verdad? Entonces, pero nada que no hayamos manejado en clase y nada que ustedes no estén capacitados para hacer. Entonces, por ahí. Oiga, profe, Mario, sí. la cantidad de moles del producto es igual al resultado de la reacción en el reactivo limitante. Exactamente, exactamente. Okay. Ahí hacemos el cálculo de una vez, esa es la cantidad de producto que se formó. Gracias. Ok. Entonces, entonces, una parte adicional, que era lo que les comentaba. ¿Cómo calculamos entonces? ¿Cómo calculamos entonces cuánta cantidad quedó sobrando de oxígeno? Denme un momento, chicos. Ok, chicos, entonces, ¿cómo calculamos cuánto oxígeno queda sobrando? Lo que nosotros necesitamos saber es, entonces, cuánto oxígeno se consumió primero en la reacción química. Entonces, ya sabemos que el reactivo limitante es este, el monóxido de nitrógeno. Entonces, ¿cómo calculamos cuánto oxígeno se ocupó en esa reacción? Lo que hacemos es calcular
cuántos moles de oxígeno se consumieron. Todo esto va a ser un cálculo también estequiométrico. Entonces, ustedes toman esta cantidad de moles que se consumieron, que ya sabemos que son los que se consumieron por completo, moles de monóxido de nitrógeno, y sacamos una relación estequiométrica entre estos dos reactivos. ¿Cuánto necesitamos para consumir completamente 2 moles de monóxido de nitrógeno? Necesitamos 1 mol de oxígeno. Entonces hacemos el cálculo. La mitad de eso sería 0.443 moles de oxígeno. Eso fue lo que se consumió en la reacción. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto oxígeno quedó en exceso? El oxígeno en exceso lo podríamos calcular con una fórmula como esta. Oxígeno inicial menos oxígeno consumido. Y tomamos 0.503 moles menos 0.443 moles. Oscar, veo que tiene la mano levantada, dígame. Profe, ¿no será más bien el dióxido de nitrógeno? Porque es a partir de 0,886 moles que ya se sabe la cantidad del producto, y a partir del producto ya uno saca la cantidad de moles que se utilizaron del Lo puede reactivo en sacar exceso, así ¿no? también, lo puede sacar así. Lo que pasa es que, bueno, no entiendo muy bien cuál es el cálculo que usted me está diciendo, Oscar, pero hay que tener cuidado. En vez de sacarlo con el producto, es mejor sacarlo con esta relación entre los reactivos. Si cuánto NO2 se forma con este producto, otra vez estoy haciendo el cálculo que hice para el reactivo limitante, y ese cálculo ya vimos que está erróneo. Entonces, no nos sirve sacar cuánto NO2 se forma a partir del oxígeno. Podríamos hacerlo al revés. Si yo digo, formé esta cantidad de NO2, ¿cuánto oxígeno se ocupó? Así se podría hacer, y también tendría que darnos el mismo valor. Entonces, podemos hacer las dos rutas, a partir de esta cantidad de producto o a partir de la relación entre los dos reactivos. Podríamos tomar cualquiera de las dos rutas, nada más tener bien claro qué significa cada una de esas rutas. Igual el valor nos va a dar el mismo al final. Y el valor ahí nos daría 0.0 y vamos a poner 600 para mantener las cifras significativas. No, perdón, eso es una suma y una resta, entonces son 3 decimales. 0.060 moles. ¿Les quedó claro ahí la relación que hicimos, chicos? Relación entre los dos productos, ver cuánto se necesita de cada uno. También pueden hacer lo que dice Oscar, que es, si yo estoy formando 0.886 moles de producto, ¿cuánto oxígeno necesité? Pero van a ver que la relación es la misma, 2:1. Entonces el resultado sería igual. Entonces, ¿dudas, chicos, con este tipo de casos? No. Ok. Todo claro. Y, profe, otra cosa. ¿Es posible que en una reacción se consuman los productos, ambos productos al mismo tiempo? En la misma cantidad. Sí, Se acaben al mismo tiempo. sí. Sí, es posible. Hay pocos casos, pero es posible. Pero es un detalle. Ok. ¿Qué pasa si a ustedes les preguntan cuál es el reactivo limitante en un problema como ese que dice Keylor? Y los dos reactivos se consumen a la vez, al mismo tiempo. Bueno, resulta que ahí no hay reactivo limitante. Ese es un detalle importante, que puede haber alguna preguntilla así engañosa en el examen. Entonces, si los dos le dan la misma cantidad de producto, quiere decir que no hay reactivo limitante en ese caso.
sino que lo que se dice es que la relación es estequiométrica entre los reactivos. Entonces, no podemos escoger cuál es el limitante ahí, sino que no hay reactivo limitante, todos se consumen a la vez. Listo. Erika, dígame. Profe, es que un día estos hice un ejercicio de eso, digamos, como ese, que me preguntaban el rendimiento teórico y cuando lo estaba calculando en una de las, digamos, me decían que tenía 2,13 por 10 a la 7 gramos de magnesio y después de hacer toda la relación, al final me daba otra vez 2,13 por 10 a la 7 gramos de magnesio. ¿Eso está bien? ¿O fue que me equivoqué? Ok, usted partía de 2.13 por 10 a la 7 gramos de magnesio. Ajá. Y a la hora de convertirlo a moles le daba lo mismo, ¿es así? Digamos, estaba en gramos de magnesio y tenía que pasarlo a gramos de titanio. Y a la hora de pasarlo, me dio lo mismo que al principio. Titanio era el producto. Uh-huh. Ok. Pues yo creo que sí habría que revisarlo, Erika, porque la única manera en que dé el mismo valor o un valor muy similar es que el titanio y el magnesio tengan una masa molar muy parecida, pero realmente no tienen una masa molar tan parecida. Entonces, tal vez hubo ahí... Es el doble que la del magnesio. Sí, habría que ver ahí si hubo algún detalle. Esa masa habría que convertirla a moles, hacerle relación de moles y luego convertirlo nuevamente a masa. Entonces, si usted lo hizo así, le dio parecido, cualquier cosa puede mandarme una foto al WhatsApp o me puede escribir al correo y me manda lo que usted hizo para revisarlo, cualquier cosa. Sí, está bien. Gracias, profe. Perfecto. Alejandro, ahora sí, usted me dijo algo de cifras significativas. Ah, sí. Es que, digamos, en una práctica que usted nos pone como a sumar varias, bueno, nos pone a sumar, ¿verdad? Y después nos dice que lo demos con cifras significativas correctas y en las sumas se usa el menor número de cifras significativas. No, el menor número de decimales. Multiplicaciones y divisiones sí es la menor cantidad de cifras significativas. Cuando son sumas y restas es la menor cantidad de decimales. Entonces, tal vez... Ok, ya, entonces, listo, gracias, profe. Ok. Ok, chicos, ¿más dudas que tengan? ¿Alguna otra pregunta? Profe. Sí, Mario. ¿Cuál que era? Ya me acordé. Digamos, si yo tengo, no sé, una decimal, un número con 2 decimales, que puede ser 1.37, yo qué sé. Y usted me pide solo poner 2 cifras significativas. En ese caso, redondeo los decimales o pongo 1.3, o sea, quedaría 1.4 o 1.3. Siempre tenemos que redondear. Entonces, si nosotros tenemos 1.37, nos piden 2 decimales nada más, entonces tendríamos... No, 2 cifras significativas. 2 cifras significativas, entonces tendríamos que dejar solamente esta primera cifra y esta segunda cifra. Entonces, habría que redondear. Entonces, cualquier número por encima de 5 le sumamos un 1 al número anterior. Entonces, esto sería 1.4. Gracias, bueno. Uy. ¿Listo? ¿Más dudas, chicos? Con respecto a las cifras significativas, si es un 5, si es 1,35, al ser impar, se sube, y si fuese 1,25, se mantiene 1,2, ¿verdad? Pero no... Exactamente. Ok. Ok, chicos, ¿más preguntas, más dudas? Ok, vamos a aprovechar lo que nos queda de la clase, que es un poquito nada más para trabajar un poco, empezar un poco con la unidad 4. Otra vez, el tiempo se nos va a acabar con el Zoom. Yo creo que vamos a tener problemas, si no, vamos a tener que cambiarnos a usar la plataforma Teams. ¿Ustedes están usando Teams con algún otro profesor de momento? No. No, con ninguno. Todos están usando Zoom. Sí, la profe de cálculo
lo que hizo fue comprar la licencia. Sí, yo creo que lo que voy a tener que hacer es comprar la licencia, porque Hagamos vaca. la opción es el Teams y es como complicado porque necesito que ustedes se metan al correo institucional y bueno, vamos a tener ahí unos cuantos atrasos. Pero, que voy a parar aquí un momento. Démosle con el host. Gracias. Entonces, la disolución es una mezcla homogénea, siempre tiene dos partes, soluto y disolvente. El soluto va a ser la sustancia o sustancias, porque pueden haber varios solutos, que están presentes en menor cantidad en las disoluciones. Y el disolvente es la sustancia que está presente en mayor cantidad. Entonces, en una disolución podemos tener varios solutos, pero solamente vamos a tener un disolvente. El disolvente siempre va a ser esa sustancia que está en mayor concentración. Todas las demás sustancias que están disueltas en el disolvente, que están presentes en menor cantidad, son los solutos. Pero importante eso, solamente podemos tener un disolvente. Los solutos sí pueden ser varios en una misma disolución. Ahora, el primer concepto importante que tenemos que considerar a la hora de hablar de disoluciones es las propiedades que tiene un soluto, es decir, la especie que se está disolviendo en el disolvente. Los solutos tienen una característica importante en disolución que es su capacidad electrolítica. Vamos a definir un electrolito como una sustancia que se va a separar en iones cuando está en disolución acuosa. Entonces, si estamos hablando de que la sustancia se separa en iones, lógicamente tenemos que empezar a pensar otra vez en compuestos de tipo iónico. Y esta característica de separarse en disolución acuosa permite que una disolución de un electrolito pueda conducir la electricidad. Entonces, hay un experimento que conlleva un sistema como el que estamos viendo en esa imagen en la pantalla. Ese sistema, lo que tenemos es un beaker con agua. Ahí le estamos agregando una segunda sustancia. Y tenemos un circuito cerrado que está conectando una fuente de electricidad a una batería con un bombillo. Entonces, si el circuito está abierto, es decir, no hay conexión entre los circuitos, entonces la bombilla va a estar apagada. Lógicamente porque la electricidad de la batería no va a estar pasando a través del circuito hasta llegar al bombillo. Sin embargo, si nosotros juntamos estas dos piezas metálicas y cerramos ese circuito, entonces el bombillo se ilumina. Entonces, lo que tenemos en este experimento es que ese circuito está abierto, pero si nosotros colocamos los extremos del circuito en una disolución de un electrolito, resulta que los electrolitos tienen la capacidad de conducir la electricidad. Entonces, vamos a ver, voy a poner otra vez el video para que lo veamos más claro. Estamos disolviendo un electrolito en el agua. Eso permite entonces que la electricidad pueda cerrar el circuito y se pueda iluminar el bombillo. Entonces, eso es un ejemplo de la capacidad electrolítica que tiene una disolución de un electrolito. Por ahí vi que Javier levantó la mano y alguien más. Ok, entonces digamos, el etanol por sí solo no hay necesidad de que ponerle un electrolito como por ejemplo en este caso es la... Exactamente. Un compuesto que es un disolvente que es molecular, como el alcohol, no va a conducir la electricidad a menos de que tengamos un electrolito disuelto en el mismo. Brandon. ¿Y se podría en vez de etanol agua? Sí, Javier, perdón. Que si se podría en vez de etanol agua, o sea, con un electrolito. Claro. De hecho, ahí lo que tenemos en ese ensayo específicamente es agua. Entonces sí, agua es otro ejemplo importante de ese tipo. ¿Brandon? Profe, eso no era que se hacía con agua con sal, algo así, ¿no? Sí, eso es básicamente lo que teníamos ahí, era agua al principio y le agregamos sal. Entonces por eso condujo a la electricidad. Sí, es que yo había hecho un experimento y uno le echa al agua, uno le echa sal y si lo revolvía se genera más electricidad y algo así. Exacto. Ahí por qué se empezó a generar más electricidad cuando se disolvió. Porque, cuando se agitó, porque al agitarlo se empieza a disolver más. Entonces hay más electrolitos en el agua y eso conduce más la electricidad. Entonces, dos cosas interesantes con los electrolitos. Estoy seguro que ustedes han escuchado esa palabra electrolitos antes. Sobre todo, lo utilizan mucho las bebidas, por ejemplo, como el Gatorade o el Powerade, que son bebidas que dicen que contienen electrolitos y que esos electrolitos son buenos para el cuerpo luego después de que uno hace ejercicio. Resulta que en realidad es cierto. En el cuerpo nosotros tenemos muchos electrolitos que ayudan con diferentes procesos biológicos.
Y esos electrolitos, que son sales iónicas, se van perdiendo con el sudor. Entonces, luego de hacer ejercicio es bueno tomar de esos suplementos de electrolitos para reponer un poco la cantidad de electrolitos del cuerpo. Sí, Javier. Y digamos, o sea, echa la sal en el agua y toda la vara, pero después de un tiempo no pasa el efecto, o se mantiene el efecto siempre del No, electrolito. no, el efecto se mantiene. Siempre y cuando haya electrolitos en el agua, el efecto se va a mantener. Y ya la sustancia, si se disolvió en el agua, entonces se va a mantener disuelta. Entonces ahí no vamos a tener cambios en ese. Y si se hace un cambio de temperatura, y la temperatura para que la sal se diluya en el agua, ¿sigue causando lo mismo o no? Pues el cambio de temperatura nos va a aumentar un poco la capacidad de disolver, o también nos lo puede disminuir. Pero realmente no nos va a afectar de manera muy significativa en este caso. Si hay una pequeña cantidad disuelta, ya con esa pequeña cantidad es suficiente para conducir la electricidad. Entonces, no tendríamos tampoco ningún efecto demasiado fuerte por un cambio de temperatura. Ok, el otro detalle importante de las disoluciones de electrolitos. Por ejemplo, estoy seguro que ustedes han escuchado que el agua es peligrosa porque conduce la electricidad, ¿verdad? No podemos llevarnos la compu a la ducha o no podemos meternos en la bañera con el radio porque nos vamos a electrocutar y nos vamos a matar. Entonces, esa es una concepción popular que es bastante interesante, que es el hecho de que el agua conduce la electricidad. Ahí hay un detalle. Realmente el agua no conduce la electricidad. El agua por sí sola, el agua pura, no tiene la capacidad de cerrar ese circuito. Tenemos que agregarle electrolitos para que el agua conduzca la electricidad. ¿Qué es lo que pasa? Que el agua de tubo, como ya lo hemos discutido antes en el curso, tiene una gran cantidad de minerales disueltos y esos minerales son electrolitos. Entonces, realmente el agua no conduce la electricidad. La que conduce la electricidad son los electrolitos que están disueltos en el agua. Profe, entonces Sí. el agua destilada a la que se le quitan las sales, esa no conduciría. No conduce la electricidad, exactamente. Listo, gracias. Ok, entonces ahí tenemos también la definición de un no electrolito, que es el contrario de un electrolito. Un no electrolito es una sustancia que no se separa en iones, en disolución acuosa, y por lo tanto no puede conducir la electricidad. Entonces, vamos a pensarlo de esta manera. Teníamos dos tipos de compuestos, si recordamos lo que vimos en la unidad 2. Compuestos iónicos y compuestos moleculares. El compuesto iónico es un muy buen electrolito. El compuesto molecular no presenta características de electrolito. Entonces ahí tenemos ya la diferencia. Una sal, como el cloruro de sodio, es un electrolito, puede conducir la electricidad, pero una molécula como el etanol, ahí tenemos compuestos hidrocarburos con carbono e hidrógeno, también ahí está el agua. Todas esas sustancias que son moleculares son no electrolitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa exactamente cuando nosotros tenemos un electrolito y lo disolvemos en agua? Recordemos que la diferencia entre un compuesto iónico y uno molecular es que el molecular, como su nombre lo dice, son moléculas de un compuesto, ¿verdad? Una cierta cantidad de átomos fija que estaba unida unos con otros. Pero recordemos que el compuesto iónico es una red de cationes y aniones unidos unos con otros y formando diferentes tipos de interacciones electrostáticas de esa red. Entonces, realmente la representación de un compuesto iónico es esa que tenemos en pantalla. Una red de cationes y aniones unidos. Ahí están los cationes en amarillo, los aniones en verde. Entonces, ¿qué pasa cuando esa especie se disuelve en agua? Realmente, esta especie, el compuesto iónico, tiene interacciones muy fuertes. Ya les había dicho que esa interacción electrostática es una interacción muy fuerte a nivel químico. Entonces, esos cationes y esos aniones están ahí fuertemente unidos. A la hora de disolverse tenemos que separar esos cationes y aniones. Entonces tenemos que romper esa interacción fuerte. Para que nosotros podamos romper esa interacción fuerte, necesitamos una interacción que sea todavía más fuerte para compensar que se esté rompiendo la red iónica. Entonces, observen qué interesante lo que pasa. Esta red, al rodearse de moléculas de agua, que son las que tenemos ahí en rojo con los hidrógenos en blanco, las moléculas de agua van a empezar a acercarse a los cationes y a los aniones, los van a separar de la red y los van a rodear. Entonces, observemos que ya tenemos un catión separado en amarillo rodeado de moléculas de agua y tenemos un anión en verde también separado y rodeado de moléculas de agua. Esto es un concepto que vamos a ver también más adelante, cuando hablemos un poco de enlace químico. Pero resulta que esa molécula de agua tiene polaridades, a pesar de ser un compuesto molecular. Por ejemplo, ese átomo de oxígeno donde estamos, la sección roja de la molécula, donde está el átomo de oxígeno,
es una parte que tiene un polo negativo, tiene una sección parcialmente negativa en esa parte de la molécula. Y del otro lado, los átomos de hidrógeno son parcialmente positivos. Entonces, en un proceso de disolver un compuesto iónico, se van a formar interacciones también que son electroestáticas. Este catión se va a rodear de átomos de agua, perdón, de moléculas de agua, pero observen que las moléculas de agua rodean al catión utilizando su extremo negativo, es decir, la molécula de oxígeno. Mientras que para rodear al anión utilizan el extremo positivo, la parte donde están los átomos de hidrógeno. Entonces, cada uno de estos cationes y aniones de la red se va a separar y se va a rodear de moléculas de agua. Y esas moléculas de agua van a estabilizar a los cationes y a los aniones. Y realmente la interacción que se forma en este tipo de proceso va a ser más fuerte que la que se forma en la red. Por eso es que los compuestos iónicos son tan solubles, porque en agua forman interacciones que todavía son más fuertes que las que tenían cuando estaban sólidos. Este proceso que tenemos ahí en pantalla se le llama solvatación, que es el proceso en el que el soluto se rodea de moléculas de disolvente. Solvatación. Cuando tenemos como disolvente al agua, también ese proceso se le suele llamar hidratación, porque estamos utilizando moléculas de agua. Pero el término general es solvatación, el proceso en el que tomamos cationes y aniones y los rodeamos de esa cantidad de moléculas de agua. Eso es lo que estabiliza a una disolución. Cuando trabajemos ya un poco más adelante con disoluciones, vamos a hablar ya un poco más de la termodinámica, ¿verdad? De ese proceso y de lo que ocurre ahí realmente. Pero de momento nos vamos a quedar con esa concepción, ¿verdad? De que el compuesto iónico se separa en cationes y aniones y esos cationes y aniones se solvatan. Dígame, Oscar. Ahí dice agua, pero eso es dependiendo del disolvente, ¿verdad? Digamos, si fuese el etanol, sería entonces por moléculas de etanol. Exactamente, exactamente. Ok. La molécula de disolvente va a cambiar dependiendo del tipo que tengamos. Aunque lo más común es agua, pero sí, puede variar. Ok. Muy bien, chicos. Si seguimos con los electrolitos ahora, podemos clasificarlos en dos categorías, electrolitos fuertes y electrolitos débiles. El electrolito fuerte es el que existe por completo como iones en disolución acuosa. Es decir, es el compuesto que se separa completamente en cationes y aniones cuando está en presencia de agua. Un compuesto como el ácido clorhídrico es una especie que está compuesta por electrolitos fuertes. Si nosotros colocamos el ácido clorhídrico en disolución acuosa, se va a separar por completo en hidrógeno y cloro. Cationes, a este catión se le llama catión hidrógeno o catión hidróneo, y ya sabemos que el anión se le llama anión cloruro. Entonces, esta especie se separa completamente en electrolitos, no queda nada como una, por así decirlo, molécula o red de ácido clorhídrico, sino que todo se separa en cationes y aniones. Lógicamente, como tenemos una gran cantidad de cationes y aniones, tiene la capacidad de conducir mucho mejor la electricidad. La otra categoría son los electrolitos débiles. El electrolito débil solamente se separa una pequeña porción para formar iones. Generalmente lo vamos a ver representado con un proceso como el que... Esta sustancia que tenemos ahí es el ácido acético. Recordamos el ácido acético como el compuesto principal del vinagre. El ácido acético se separa en disolución acuosa y forma ion acetato y también forma el ion hidróneo. Puede formar esas dos especies. Sin embargo, vean que la flecha que nosotros colocamos siempre viendo hacia la derecha aquí cambia. Y estamos colocando una flecha hacia la derecha y una hacia la izquierda. Cambian las flechas, está relacionado con un proceso que llamamos un proceso reversible. ¿Qué quiere decir reversible? Que no está ocurriendo en una sola dirección, sino que así como ocurre hacia la derecha, puede también estar ocurriendo hacia la izquierda. Entonces, ¿qué significa eso? Que conforme se van formando aniones y cationes, también se va formando nuevamente el compuesto molecular. Y eso se traduce en que nosotros nunca vamos a poder tener a la especie completamente ionizada, porque siempre va a haber una pequeña fracción o una gran fracción, dependiendo de la especie, que va a quedar como moléculas. Entonces, nunca vamos a tener eso separado completamente en cationes y aniones. Por eso es un electrolito débil. Al haber menos cationes y menos aniones en la disolución, entonces sus capacidades para conducir la electricidad se ven también disminuidas. Entonces, podemos tener esos dos tipos de compuestos. La mayor parte de los compuestos iónicos son electrolitos fuertes
Y vamos a hablar luego también de un tipo de especies que llamamos los ácidos fuertes. Esos también se van a categorizar como electrolitos fuertes y también las bases fuertes. Los electrolitos débiles son generalmente ácidos orgánicos, que tienen muchos átomos de carbono y muchos átomos de hidrógeno. De forma general. ¿Hay dudas hasta ahí, chicos? No. Ok, eso es de forma general lo que necesitamos saber de disoluciones para poder empezar a trabajar las reacciones químicas. Nada más, antes de empezar a ver esas reacciones, que las vamos a ver en la siguiente clase, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo clasificamos nosotros las reacciones químicas según dos métodos, que son los más utilizados. Ustedes ven, sobre todo en el colegio, el método tradicional de clasificación de las reacciones químicas. Y yo les voy a empezar a hablar un poco más del método moderno, que es el que vamos a empezar a introducir en la clase. Entonces, las reacciones químicas, según el método tradicional, vamos a tener 5 categorías importantes. Primeramente tenemos las reacciones de combinación. Una reacción de combinación se caracteriza porque partimos de tener dos reactivos que se combinan, como su nombre lo dice, para formar solamente un producto. Entonces ahí tenemos un ejemplo como la reacción del hidrógeno gaseoso con oxígeno gaseoso para formar agua. Dos reactivos se unen para formar un solo compuesto. Eso es una combinación. Tenemos el tipo contrario a la combinación, que es la descomposición. Aquí partimos de un solo reactivo y lo convertimos en dos o más productos. El dióxido de carbono, por ejemplo, se puede descomponer en los elementos que lo conforman y formar oxígeno. Tenemos también las reacciones de sustitución simple. Aquí en una sustitución simple, nosotros vamos a tener un elemento que reacciona con un compuesto y ese elemento se va a sustituir dentro del compuesto por alguno de los elementos que ahí teníamos. Por ejemplo, si hierro reacciona con sulfato de cobre, el hierro se va a sustituir con el cobre para ahora formar sulfato de hierro y dejar el cobre como un elemento libre. Eso es una reacción de sustitución simple. Solamente un elemento se sustituye en las fórmulas químicas. Tenemos las reacciones de sustitución doble también, donde tenemos, ahora sí, dos sustituciones entre dos compuestos. Por ejemplo, si partimos de cloruro de sodio y nitrato de plata y cambiamos los cationes con los correspondientes aniones, podemos obtener los dos compuestos, que son nitrato de sodio y cloruro de plata. Estas reacciones, las de sustitución simple y las de sustitución doble, son fáciles de identificar también si pensamos en nada más la cantidad de sustituciones que están ocurriendo en el proceso. Más adelante también en otros cursos vamos a llegar a hablar de una tabla de valores que nos ayuda, que es la serie de actividad de los metales, que nos ayuda a identificar en qué momento ocurre realmente una sustitución simple o una sustitución doble. Y por último tenemos las reacciones de combustión. Y en la reacción de combustión siempre vamos a tener esta fórmula general. Un hidrocarburo, que recuerden que es un compuesto con carbono e hidrógeno, reacciona con oxígeno y forma siempre dos productos, que son dióxido de carbono y agua. Esos dos productos se mantienen en toda combustión. Entonces, si tomamos un gas como el metano, reaccionando con oxígeno, me va a formar dióxido de carbono y agua. Lo que va a variar ahí, nada más las cantidades de dióxido de carbono y agua. Pero la estructura básica del hidrocarburo y el oxígeno se va a mantener. Pues entonces, por ahí quedamos con esta parte de reacciones químicas. Realmente ahí les dejo un ejercicio bastante sencillito. Vienen varias reacciones químicas. Entonces, complétenlas como tarea para la próxima clase. La revisamos antes de seguir la clase el próximo jueves. Y ahí vemos cualquier duda que tengamos en esta parte. Pero realmente, como les digo, a partir de las fórmulas bases que vimos anteriormente, vemos cuál de esas fórmulas bases se ajusta mejor al proceso que estamos teniendo para cada uno de estos ejercicios. Entonces, lo resolvemos ahí en la siguiente clase. Y como les decía, el método moderno, que es el que vamos a empezar en la siguiente clase,
clasifica las reacciones en 3 categorías, que son reacciones de precipitación, reacciones de neutralización y reacciones de redox. Estas 3 reacciones son las que llamamos reacciones en disolución acuosa. Y vamos a dedicar prácticamente que una clase a cada uno de estos tipos de reacción. Entonces, con esto, chicos, vamos de momento con lo que vamos a ver hoy. Dudas que les hayan quedado con esta parte de disoluciones, con la parte de reacciones. Oscar, por ahí veo que tiene levantada la mano. Sí, nada más quería preguntar cuál es el capítulo de Chang de esta materia. Este es capítulo 4 del Chang. 4, ok. Ok, gracias. Ok, entonces no sé, ¿más dudas, chicos? ¿Más preguntas? No. Ok. Entonces, chicos, nos veríamos el jueves para la clase, igual a las 10 de la mañana. Espero ya tener la licencia del Zoom para que no tengamos más problemas de este tipo como los que tuvimos hoy. Y recuerden, cualquier duda que tengan de momento para el examen, antes del jueves, ahí las podemos ir trabajando. Me escriben al correo, me ponen un WhatsApp o algo. Ahí como ustedes les queda más cómodo. Sí, Brandon, ¿una pregunta? Profe, entonces, el electrolito, bueno, el electrolito débil significa que, bueno, se va a intentar separar, pero se va a seguir uniendo. ¿O cómo es? El No electrolito lo débil, especifico, sí, la verdad. exacto. Él tiene tendencia a separarse, pero a la vez también tiene tendencia a volver a formar la molécula. Entonces, nunca va a estar completamente como iones. Siempre va a haber una pequeña fracción de esa disolución, de ese compuesto, que va a estar en la forma de molécula. Y entonces en el fuerte sí se separa totalmente. En el fuerte sí. En el fuerte no existe molécula, todo está en forma de cationes y aniones. Ok, gracias. Ok, chicos, ¿más preguntas? Profe, yo lo que tengo es una duda, pero más que todo el examen. Dígame, Harold. Y ese examen, ¿lo hicieron ustedes? ¿Cuántos se realizaron? Otra vez, Harold, que se le cortó un poco. Ese examen que ustedes realizaron, los de la cátedra, era para saber cuántas preguntas en total realizaron. ¿Cuántas preguntas van a haber en el banco? O sea, un promedio de preguntas. ¿En total? ¿O cuántas preguntas les van a salir en el examen? ¿Cuántas preguntas realizaron en base a los exámenes? O sea, no hablo de las 40, hablo de cuántas en total realizaron. En total, en el banco de preguntas van a haber cerca de unas, son como 120 preguntas por tema, 120, 130 preguntas por tema. Entonces, en total, creo que son como unos 400 preguntas en total. Y de ahí se van a escoger unas 40. ¿Cuántos son por examen, perdón? Gracias. Ok. Por examen creo que van a ser unas 40, 50 ¿Profe? preguntas. Eso se los pongo ahora. Eso es como, o sea, yo tengo mi propio examen o es que, digamos, yo me meto y eso va aleatorio. Va aleatorio. Cuando usted se mete, el aula virtual a usted le genera su propio examen. Entonces escoge preguntas aleatorias y esas son las que contesta. Ah, bueno. Sí, ok. ¿Más preguntas, chicos?